Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Escuche bien esto: hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Alguien diga amén. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más. Gracias por tu palabra, gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú estás siempre al cuidado de tu pueblo, al cuidado de tu iglesia. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por lo que tú estás haciendo y por todo, Señor, lo que vas a hacer. Gracias, Padre, en esta noche por cada uno de los que nos hemos podido dar cita en este lugar, los que están desde su casa, Señor, también cúbrelos y bendícelos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ocupe su lugar, hermano, glorificando al Señor. Le damos muchas gracias a Dios por esta bendición. Qué bueno que podemos estar hoy aquí. Le damos una bienvenida a todos los que estamos en este lugar, los que están desde su casa. Dios los bendiga, Dios sea con ustedes. Hoy, hermanos, continuamos con el estudio del libro de los Hechos. Y dentro de este estudio, bueno, qué importante es ver la palabra de Dios como un alimento fresco para este día. Cuando leemos la Biblia, la estudiamos solamente para adquirir conocimiento, para saber de una historia. Bueno, sencillamente ahí se queda, en una historia, en conocimiento, y se acabó. Pero hoy, hermanos, es importante que nosotros sepamos que la palabra de Dios no solamente está escrita en estas hojas o reescrita en los aparatos, en los dispositivos, en los celulares o en las tablets. No está ahí sencillamente para que sepamos una historia más, sino, hermanos, usted y yo sabemos y entendemos que la palabra es Dios mismo hablándonos en este tiempo, hablándonos en este día, una palabra fresca, el pan nuestro de cada día. Le pedimos a Dios cada momento nos lo dé hoy. Entonces, esta palabra que está aquí nunca pasa de moda. Vamos a partir de ahí en esta noche. La palabra de Dios nunca pasa de moda. Es nueva, es fresquita, es del día. Donde Dios le lleve a leer, Dios va a traer siempre una palabra, una revelación nueva para nuestra vida. ¿Alguien da gloria a Dios por ello? En otras palabras, nunca vamos a poder abrir la Biblia y comer recalentado. Levante la mano que le gusta el recalentado. Bueno, a los recalentados, Dios tenga misericordia de ustedes. Sí, porque, bueno, no es cierto, no siempre, pero la mayoría de las veces el recalentado ya sabe diferente. Pero lo que está recién hechecito, hablemos por ejemplo del pan. No hay como un pan recién salido del horno. ¿Alguien difiere conmigo? ¿Quiere usted el pan recalentado? Se hace duro. Y hay que echarle mucha grasa y manteca para que se vuelva a hacer aguadito. Pero nadie se come un pan recalentado. Usted sacó un pan, dura 2-3 días fuera, lo vuelve a meter al horno, se hace duro. Y esta palabra, hermanos, no está diseñada para que no la comamos o nos alimentemos de ella como un recalentado. Es algo nuevo y algo fresco. Nunca va a ser nada recalentado de su palabra. Va a venir fresquito ese pan para nuestra alma, para nuestro espíritu y para nuestro ser. A ver.
Así que yo encuentro en la palabra de Dios una palabra fresca para nuestras vidas y para nuestra iglesia. Encuentro que en el libro de los Hechos, el apóstol empieza a describirnos lo que sucedió con un hombre que no tenía nada que ver con la religión judía, no tenía nada que ver con la gente que anduvo cerca de Jesús. Sencillamente estamos hablando de un soldado que tenía a su cargo vamos a llamarlo así, un batallón de soldados, que por lo normal o lo cotidiano eran de 100 a 120 soldados que estaban bajo el cargo de este hombre llamado Cornelio. Entonces, la palabra de Dios dice que tenía incluso hasta su nombre, que era la compañía que le llamaban la Italiana. Entonces, cuando dice compañía, no se está meramente refiriendo a que era una empresa, no, se está refiriendo sencillamente a que ahí precisamente en ese grupo, en ese equipo de soldados, tenía su nombre, el nombre real en el latín, porque estamos hablando de que eran romanos. Entonces, de ahí viene el idioma, el lenguaje original del latín. Y el nombre original que se tenía ahí en ese momento era la Cohorte Italica Isivum Romanorum, mencionada en la Biblia como sencillamente Cohors Italica, que así viene en los escritos muy antiguos. A nuestro lenguaje, sencillamente, la compañía llamada la Italiana. O sea, tenía su nombre y era un nombre muy especial, muy espléndido, porque era los soldados romanos. Olvídese, los soldados romanos en la región de Israel eran una autoridad, eran jefes. Hablamos algunos meses atrás de que un soldado, cuando llegaba y te daba una orden y tú eras sencillamente un ciudadano judío, te daba una orden, más te vale que obedecieras, porque podías ir preso en ese ratito. Por eso cuando Jesús caminó en la tierra, le decía a su gente y a los que lo seguían: cuando alguien, especialmente cuando un soldado te pida que vaya contigo una milla, tú ve con él 2. Y decían: Jesús se me hace que anda mal. Porque era normal para todo el pueblo judío de que si estaba llegando su Mesías, estaba llegando el rey de los judíos, ese rey de los judíos los iba a liberar de la opresión de Roma. Y entonces cuando Jesús les dice eso, dicen: este hombre no está bien, nos está fallando. Es como hoy alguien que nos venga y nos diga: ustedes tienen que bendecir y hacerle bien a su presidente. ¿Cómo? ¿El señor anaranjado? Sí, porque ustedes son diferentes. Es lo que les estaba diciendo Jesús. Ustedes no son del montón. Ahora que son mis seguidores, ahora que ustedes están conmigo, tenemos que hacer la diferencia entre sencillamente un ciudadano o un esclavo y alguien que es libre. Entonces enseñábamos meses atrás que el esclavo caminaba una milla y se acabó, pero el que era libre caminaba 2. ¿Cómo, hermano? Sí. ¿Sabe por qué? Porque el esclavo hacía sencillamente lo que se le decía, pero el que era libre, para, no sé si es una manera de enseñarle a la sociedad que eran libres, iba una milla y seguía. ¿Y este qué trae? Bueno, porque soy libre, porque ahora no soy un esclavo, puedo ir contigo otra milla. ¿Por qué? Porque no me voy a basar solamente a lo que tú me estás diciendo, sino que puedo dar de más, porque ahora no tengo mi naturaleza carnal, ahora tengo el Espíritu de Dios en mí, por eso puedo dar más. Por eso, hermano, el que está siempre aprisionado, el que está en una esclavitud, no puede dar más de lo que se le está pidiendo. Pero el que es libre verdaderamente bajo la unción del Espíritu de Dios, va a dar siempre más de lo que se le pide. Por eso Jesús dijo: ustedes, porque hicieron lo que tenían que hacer, siervos inútiles son. O sea, Jesús mismo me está diciendo que soy un inútil porque hago lo que se me pidió.
Entonces, Jesús no nos estaba diciendo que éramos inútiles o nos quería ofender, sencillamente nos está diciendo, yo no te estoy dando de mi espíritu para que hagas lo mismo que todos los demás. Yo te estoy dando de mi espíritu porque yo sé que puedes dar más que todos los demás. Tú ya no eres del montón, ya no eres de pacotilla, ahora he puesto mi espíritu en ti, por eso puedes dar más que los demás. ¿Cuántos dicen amén? Esto, al igual que muchos que me están viendo ahorita, así, hermano, ¿qué pasó? Así igualito vieron a Jesús. A ver, Jesús, tú vienes a liberarnos, ¿sí o no? Nos estás diciendo que tratemos bien a estos que nos han abusado por tanto tiempo, que no hagamos una milla, que vayamos dos. O sea, haga de cuenta que nos dice el Señor, ok, llega un policía, te paró injustamente, te dio un tiquete. Y el ticket era de 100 y el Señor te dice, vas a pagar 150. Hello. Nadie lo quiere pagar, pero el Señor dice, es que como tú eres libre, sí puedes hacerlo. No vas a caminar una milla con ellos, vas a caminar dos. Está bonito, ¿verdad? Cuando lo leemos. Sí, 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 voy la milla extra. Ya cuando lo ponemos en la realidad, no vas a pagar 100 de tickets, vas a pagar 150. Porque ya eres libre, no eres un esclavo. No, le digo, ya cuando hablamos del dinero, nadie queremos que nos toquen el dinero. Paz de Cristo. ¿Alguien está conmigo esta noche? ¿Me va siguiendo? No, hombre, espérese ahorita que entremos más a profundidad, a ver si no me voy a apedrear. Vamos a regresarnos. Dice la Biblia entonces que Cornelio era un hombre que, aunque no era judío, era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios. Dice que con toda su casa y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Cómo podía él hacer esto si no tenía conocimiento de la religión judía? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel? Mire, cuando nos vamos hacia el pasado, vemos a un pueblo de Israel que llegó a pensar que eran el centro del universo, que eran el ombligo del mundo y que solamente Dios iba a tratar y a lidiar con ellos. Pero Dios, hermano, nunca escogió al pueblo de Israel para que fuera su favorito. Dios escogió y llamó al pueblo de Israel para alcanzar a toda la humanidad para Él. Exactamente lo mismo de lo que está pasando con la iglesia en estos tiempos. Muchas veces como iglesia pensamos que la iglesia somos el centro y el ombligo del mundo y pensamos que solamente Dios puede usar a alguien que esté en la iglesia, pero usted no sabe si quizás Dios esté usando a alguien allá afuera. Y es lo que pasa, por eso el escritor, en este caso Lucas, dice, este era un hombre piadoso, era un hombre que oraba a Dios siempre. Pero entonces viene una visión, le llega una visión a Cornelio y le dice, vas a encontrar a un hombre que se llama así, vive así, y lo van a encontrar en este lugar. Y algo que me llama mucho la atención es de que le dice, este hombre por sobrenombre Pedro, llamado Simón, pero por sobrenombre Pedro, él te va a decir lo que es necesario que hagas. Entonces, cuando yo estoy leyendo esto, muchas de las veces, por eso lo he enseñado tiempo atrás, la iglesia debemos ser una iglesia balanceada, tanto en la oración, tanto en el ayuno, tanto en la oración, en el estudio de la palabra, en todo lo que hacemos en nuestra vida tenemos que ser balanceados. ¿Por qué digo esto? Mire, porque debemos tener cuidado de cualquier extremo. Mucha gente deja de leer la Biblia y piensa que la vida cristiana es pura orar y orar y orar y orar. Y entonces el que nada más está ore y ore y ore y ore, pero no entra la palabra de Dios, se vuelve un fanático.
Y entonces ahora va a traer en su mente, necesito que venga una palabra profética a mi vida, que llegue la palabra profética. Señor, háblame, háblame, háblame. Y el Señor habla, abre la Biblia. O sea, ¿crees que inspiré a más de 30 hombres que les di de mi espíritu para escribir y plasmar en papel lo que quiero que nunca se te olvide y quieres que te siga hablando y nunca la has leído? Entonces hay personas, hay gente que así se la mantienen. Por eso usted va a ver gente que andan de evento en evento, de iglesia en iglesia, buscando una palabra profética. Y no se someten a un pastor, a un liderazgo, a un discipulado. ¿Me estoy explicando? No, el pastor no sabe nada. El pastor está loco. No tiene la unción del Altísimo. Pero aquí dice en la Biblia que a Cornelio Dios lo envió con Pedro para que lo guiara lo que tenía que hacer. O sea, para el Espíritu era tan fácil decirle a Cornelio, Cornelio, te tienes que bautizar en el nombre de Jesucristo. Vas a recibir el Espíritu Santo, recibirás el don del Espíritu Santo, vas a tener que compartir y hablar de mí. O sea, para el Espíritu Santo era bien claro eso. Pero mire, Dios es tan bueno y Dios es tan respetuoso de su plan que Él no se va a salir del lineamiento que Él ha puesto en su palabra. Él lo escogió a usted, hermano, la escogió a usted, hermana, y a mí para predicar y hacer discípulos a todas las naciones. El Espíritu Santo, su trabajo no es predicar el evangelio, es darnos de su poder para que usted y yo lo prediquemos. ¿Vamos bien hasta aquí? Por eso, en ese instante, el Espíritu en visión le dice a Cornelio, ve y busca a Pedro, él te va a decir qué tienes que hacer. Y hoy vivimos en días donde hay cristianos que no quieren que se les diga nada de lo que tienen que hacer. Hello. Hello. No, es que ya el Espíritu me dijo. Yo sé que el Espíritu sigue hablando, pero Dios no se contradice. Por eso establece un orden dentro de su misma iglesia. En Efesios lo encontramos, capítulo 4, dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los hijos de Dios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de la reconciliación que hablábamos en la célula general. El ministerio de la reconciliación es el trabajo más importante que tiene la iglesia. El trabajo más importante que tiene la iglesia no es hacer un culto, no es cantar, no es hacer un día de campo, no es hacer cualquiera de las otras cosas. El trabajo principal de la iglesia es reconciliar a la humanidad con su Dios, su creador, que es solamente el que nos puede salvar. Para eso constituyó el Señor ese ministerio quíntuple. Y no se contradice el Señor. Por eso le dice, Cornelio, ve y busca a Pedro. Ahora, fíjese qué bonito es el Espíritu Santo, que mientras Dios está tratando con Cornelio, más adelante ahí en el capítulo 10 nos presenta a un Pedro religioso que, aunque no era muy estudioso, pero desde niño conocía la escritura. Todo hombre judío tenía que conocer la escritura a la edad de 12 años. A la edad de 12 años ya conocían la ley para enfrente y para atrás, aunque fueran pescadores, aunque fueran lo que fueran. Ellos ya entendían. Pedro conocía la ley, conocía a profundidad todo esto. Jesús viene, se mantiene Jesús solamente en el área de Israel y dijeron, pues este mensaje es solamente para los de Israel. Pero entonces, mientras está, dice aquí la escritura que mientras Pedro está por allá en Jope, entonces dice que Pedro tuvo mucha hambre. Dice que estaba él en la azotea orando a mediodía, es la hora sexta. Está él orando, está el calor y dice que le da hambre. Y dice que quiso comer, verso 10, pero mientras le preparaban algo, le vino un éxtasis. O sea, como que le vino una visión.
Y dice que vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo, perdón, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. O sea, ¿qué había? Había animales, a lo menos de cuatro patas, había reptiles, a lo mejor había cocodrilo, iguanas, víboras, geckos, no gecko, geckos. Y había animales, dice que había reptiles y aves del cielo. Me imagino que de todo tipo de aves. Porque en cuanto Pedro mira a esos animales, escucha una voz que le dice: Pedro, levántate, mata y come. Pero Pedro le dice: Señor, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, al ver todos esos animales que estaban sobre ese lienzo, Pedro dijo: esos animales en mi ley religiosa yo no los puedo comer. Ha de haber visto un coshi, un cerdito. Nunca había probado los chicharrones, las carnitas, menos los tamalitos, las pupusas con carnita. Tampoco las había probado. Pero era algo inmundo. Y me imagino que vio un cochi, vio una iguana, vio un pochitoque, ¿se llama? Vio un pochitoque, una tortuguita. Ese es el pochitoque, una tortuguita. Dicen por ahí que en caldo es muy bueno el pochitoque, una tortuguita así chiquita, la sangre de Cristo. Pedro lo ve y dice: Señor, yo no puedo comer eso. Y entonces viene un mensaje impactante para Pedro. Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ah, caray. Se queda Pedro: Señor. Ya, y en eso como que reacciona. Pero esto se le presentó, dice el verso 16, 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba entre que sí, entre que no, pensando qué significaría esta visión, entonces van y le hablan: Pedro, te buscan. ¿Qué significaría eso? Dice el verso 18: y llamando preguntaban si moraba ahí un hombre que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahora, fíjese bien, escuche bien esto, que es una revelación de la palabra. Cuando dice aquí la palabra de Dios que había cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, son 3 categorías. ¿Cuántos hombres vinieron a buscarlo? 3. Significa que Pedro estaba siendo llamado por el mismo Espíritu a hablarle a cualquiera de las personas o a cualquiera de las representaciones de esos animales, que en otras palabras representarían a 3 diferentes tipos de personas que todos caerían dentro del pueblo gentil. O sea, gente que no era judía, gente que no era religiosa. Pero entonces cuando el Espíritu le dice a Pedro: sigue a estos 3 hombres, entonces dice la Escritura que Cornelio el centurión los estaba esperando. Dice que Pedro descendió, antes de entrar a esa parte, donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscas, ¿cuál es la causa? Dice que ellos respondieron, verso 22: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. A ver, un soldado romano me está hablando que vaya a su casa, a ver si no me pone a levantar algo. No 1, 2 millas. Verso 23: y entonces haciéndoles entrar los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Fíjese qué importante es este verso 24, donde Cornelio
dice que los está esperando, pero trajo parientes y trajo amigos de los más íntimos. ¿Por qué? Cornelio sabía que lo que Pedro venía a entregarles no era una palabra ahí cualquiera. No venía a contarles chistes. No venía a ver cuáles eran los últimos chismes de la familia. Venía, hermano, el apóstol Pedro con una palabra de parte de Dios, clara, concisa y maciza, así decimos en mi pueblo. Les iba a decir qué tenían que hacer. Entonces, cuando entran ahí, dice el verso 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. O sea, Cornelio miró al siervo de Dios casi como un ángel, como un Dios, y empezó a adorarlo. ¿No se ha fijado que pasa muchas veces así? ¿Quién va a venir a la iglesia? Va a venir el hermano fulano, y casi queremos besarle los pies a quien venga. Y eso tenemos como error muchas veces. La iglesia, va a venir el evangelista sutano y todos, oh, la sangre de Cristo. Ya le queremos regalar todo, hasta el título de la casa. Llévese, hermano, llévese, llévese. Es una forma, hermanos, en cierta manera de adorar al siervo de Dios, y eso no debe ser así. Entonces Pedro, consciente, el siervo verdaderamente lleno del Espíritu Santo, consciente, dice, no, Señor, ¿cómo va a despojar a su familia? Ahí le va para atrás el título de la casa. ¿Cómo me va a dar el bocado de su familia a mí? ¿Cómo voy a abusar yo de su confianza? ¿Cómo me va usted a adorar a mí? Yo soy un hombre igual que usted, de pecador, igual de falto delante de Dios. Es lo que está diciendo Pedro. Entonces, Pedro nos deja el antecedente de que, hermano, no tenemos que darle adoración a ningún hombre, porque la adoración le pertenece únicamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pedro lo levanta y le dice, levántate, yo mismo también soy hombre. Y dice verso 27, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero. Luego Pedro entra con sus prejuicios religiosos, entra con ese miedo de la religión, porque eso es lo que hace la religión, te da miedo, te asusta, te limita. Usted no puede juntarse con alguien del mundo. Yo también soy de este mundo. ¿Cómo me voy a ganar a alguien para Cristo si los que necesitamos ganarnos para Cristo están en el mundo? Entonces, la palabra de Dios es bien clara cuando nos dice que ganemos, hermano, a la gente para Cristo y hagamos discípulos en todas las naciones, pero que no hagamos las cosas que hacen la gente que está en el mundo. Y cuando dice la gente que está en el mundo, es la gente que está sin Dios y sin esperanza. Entonces, tenemos que convivir con esta gente para poder ganarla para Cristo. Por muchos años, yo tengo que ser muy honesto, pero por muchos años a mí, de muy chiquito, nos decían en las escuelas bíblicas, nos decían en la iglesia, no se junte con la gente del mundo. Pues no me juntaba con nadie. No tenía muchos amigos en la escuela, ni en la secundaria, en la primaria, en la secundaria. Yo casi no tuve amigos. No me acuerdo de amigos en primaria y secundaria. No me acuerdo. Porque estaba muy fuerte el mensaje que no se junte con los del mundo. Pero ahora que reacciono, ahora que pienso, ahora que he madurado en ese aspecto, digo yo, ¿cuántos niños no pude haberme ganado para Cristo? Cuando era adolescente, me hubiera podido ganar a mis compañeros de la escuela para Cristo. Recuerdo que un muchacho que estaba conmigo en la secundaria, estaba conmigo en uno de los talleres de la secundaria allá en México. Y yo me acuerdo que lo miraba ahí, estaba conmigo en ese taller, era el taller de electricidad, ahí aprendí a hacer cortocircuitos.
Y ahí lo miraba. De repente, años después, me doy cuenta de que se bautizó en el nombre de Jesucristo en una de las iglesias ahí en Ciudad Juárez. Yo dije, él era mi compañero ahí, nos sentábamos juntos y hacíamos equipo en el taller y yo lo conozco. Tiene un nombre inconfundible. No quiero decir su nombre porque lo voy a descubrir. No sé si ve este mensaje. Pero a mí me dolió y dije, yo me lo debía haber ganado para Cristo, pero por esa mentalidad que no se junte con los del mundo. Alguien más se lo ganó, a lo mejor esa debió haber sido una estrellita mía allá en mi corona. ¿Cómo se me va a olvidar su nombre? Le voy a decir, al cabo, pues ni modo. Este hermano se llama Luis Miguel Díaz. Ahorita ya es ministro y pastor ahí en Juárez. Yo decía, me lo debía haber ganado. Un amigo mío de la iglesia, él fue el que se lo ganó. Me dio coraje del bueno. Pero es que no se junte con los del mundo. No, nuestros niños y nuestros adolescentes pueden ganarse a sus amigos de la escuela para Cristo. ¿Por qué? Porque tienen a Cristo en su corazón, tienen la bendición del evangelio del reino en sus vidas. Sencillamente decirle a sus compañeros, mira, yo no sé mucho, pero lo que sí te puedo decir es que Jesús me ama a mí, también te ama a ti. Y puede Él transformar tu familia, porque muchos de nuestros compañeros, nosotros sabíamos en la primaria y la secundaria que nuestros compañeros tenían problemas en sus casas. ¿Por qué? Porque mirábamos cómo iban, los mirábamos cómo iban incluso hasta vestidos o comidos a la escuela. No que éramos ricos nosotros, pero ya cuando una ropa ya tiene 5 o 6 días que la traen puesta y no se ha bañado, tú sabes que hay algo, hay un problema en casa. Y nosotros mirábamos eso y pudiéramos haber hecho mucho, pero no se junte con los del mundo. Padre Cristo. Claro que me tengo que juntar con ellos porque tengo yo la solución, el antídoto para el virus del pecado que les está atacando en este tiempo. ¿Qué es Cristo Jesús? Entonces yo no puedo quedarme con el antídoto y cerrarme. Pedro llega con ese temor, ese miedo religioso y dice, pero, ay hermano, qué bonitos son los peros de Dios. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Gracias, Señor, que Pedro entendió. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y entonces Cornelio le vuelve a compartir a Pedro el sueño que tuvo, la visión que tuvo. Le dice, mira, Pedro, hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, que son las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Vamos a detenernos ahí tantito. Cornelio, tu oración ha sido oída. La Biblia a mí me dice que la oración del justo puede mucho. Usted y yo, hermanos, somos justos delante de Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz, por la sangre que fue vertida y por la invocación de su nombre sobre nuestras vidas, nos constituyen santos y en justos delante de Dios. Eso significa que su oración, hermano, y mi oración están siendo oídas delante de Dios. La oración cortita o la oración larga que hagamos está siendo oída allá en los cielos. Primera pregunta, ¿qué estás orando? No me acuerdo si fue este domingo, fue el otro, no me acuerdo, fue el viernes, me falla la memoria. Pero mencionaba yo algo que lo traigo aquí bien clavado. No debemos desperdiciar nuestra oración en cosas que no debemos orar. Si fue este domingo o el otro. Este domingo, ¿verdad que sí? No estés gastando tu tiempo de oración en cosas que no tienes que orar. Sí fue este, ya me acuerdo. Y les daba testimonio el cuate que oraba. Digo cuate porque para mí no era cristiano ese cuate. Que oraba por la antena del carro de su hijo.
Casi así, Señor, bendice el XM Radio, que le caiga bien la señal de los satélites, Señor. ¿Por qué oración es esa? Señor, que no se nos vaya la luz, pues pague la luz. ¿Sí me explico? Señor, te pido, Padre Celestial, que no se va a fundir el foco. Pues si tienes 70 años de viejo el cable, algo se va a chicharrar. Cambia los cables. Y eso pasa en muchas iglesias, ¿verdad? Se empieza a ir el sonido. Diablo, el diablo anda en la calle 6 haciendo sus destrozos. Yo ni estoy allá. Tremendos amarrados, agarrados. Compren cables y bocinas buenas. Y le echamos la culpa al diablo de que está la bocina cartoneando. El diablo, hermano, se está enojado. No, no está enojado. Alguien fue negligente para no acomodar las cosas como deben de estar acomodadas. Y la otra es que accidentes pasan. ¿Ok? Hace algunas semanas atrás no había luz aquí en el área y tampoco había internet. ¿Qué pasó? Estaban aquí como a unos 5 bloques arreglando algo. Y yo no puedo llegar y, diablo, otra vez. No, eso no es el diablo. Yo no puedo perderme tiempo en ese tipo de oraciones. Mi oración está siendo oída por el Señor. Mi oración, dice el Apocalipsis, llega como olor fragante a la presencia de Dios y es depositada en el altar de Dios. Por eso mi oración tiene que ser una oración eficaz, una oración fuerte, una oración impactante. Entonces, ¿cómo puedo yo darme cuenta que mi oración de verdad está siendo efectiva? Mire, muy fácil. Para usted, ¿qué es lo más importante ahorita? ¿La antena del carro o su familia? ¿El wifi de la casa o la salud espiritual suya y de su esposa? De su esposo. La salud espiritual de sus hijos. ¿Qué es más importante? ¿Orar por las llantas o orar que Dios traiga un avivamiento a nuestra ciudad? ¿Qué es más importante? Señor, quiero pegarle a la loto. De perdida, Señor, al Texas Two-Step. A lo menos a esa, Señor. No, mira, Padre, mira, más fácil, Señor. El Powerball. Viene cargada, Señor. No se la va a ganar. De los millones de gente que juega, nomás gana uno. Y eso, llegan los taxes y los corren, lo dejan sin nada. Casi le dan lo que pagó por el boleto. Estoy exagerando. No te vas a ganar la lotería. No puedo gastar mi oración en cosas que no debo de orar. ¿Qué debo de orar? Hablábamos el domingo, que podamos hablar de la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo y le digamos a la gente que hay un Salvador, que es Cristo el Señor, y que no nos detenga nada para hacerlo. El lenguaje. Me río si usted piensa que el lenguaje lo detiene para hablar, porque aquí hay mucha gente a la que le podemos hablar. No sé inglés, mire, ahorita un curso rápido, conciso, de menos de 1 minuto de inglés para que le diga a alguien de Jesús. Jesus loves you. Punto. ¿Podemos decir eso? So, hey, how you doing, sir? I want to tell you. No entiendo nada, pero ahí te va. Jesus loves you. Vámonos. Ya, el último recurso. Podemos hacerlo. Esa debe ser nuestra oración. Dice la palabra entonces que la oración de Cornelio fue oída delante de Dios. 1, 2. Ay, ahí los voy a agarrar. Dice la palabra de Dios que le dice este hombre con ropas resplandecientes, le dice a Cornelio: tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. O sea, la más mínima cosa que nosotros hacemos y damos se graba ahí arriba.
lo más mínimo. Se graba. Hoy no voy a dar ofrenda. Se graba. Traigo el de 100 y traigo el de 10. Bueno, Señor, voy a buscar cambio para el de 10. Ajá, graba todo. Cada cosa. Aquí lo acomoda la Biblia como limosnas, pero era lo que Cornelio daba. No solamente a la obra, sino a la gente y a quien le acompañaba a su alrededor. Eran ayudas, pues vamos a ponerlo en nuestro tiempo, era un estímulo, era una ofrenda, era un apoyo que le daba a quien lo necesitaba. Cuando tú ayudas a alguien sin esperar nada a cambio, eso se registra allá en el cielo. Y el problema que tenemos es que siempre esperamos algo a cambio. Por ejemplo, hace unos días atrás, mi esposa fue a recoger la niña y me dice, ¿sabes qué? Vente, está una señora ponchada aquí en la calle. Estaba bien calentita en la casa. Bueno, pues ahí voy. Y me fui. Pobrecita señora, estaba ahí batallando, pero rápido le ayudé. Le ayudé a poner su donita y su llanta toda ponchada, la echamos atrás y todo. Ya acabó y me dice, thank you, thank you, thank you. Y yo, ándale pues, Dios la bendiga. Y ya me subí al carro y me fui. Y dije, mira, ni uno de 5 me dio. Pero luego viene el Espíritu Santo y me dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. Alguien te ayudó a ti. Y dije, qué bueno que no me dio nada para que se me quite. Porque como hijos de Dios estamos para dar sin esperar nada a cambio. Porque somos más bendecidos, hermano, por lo que el Señor nos ha dado y sigue dándonos. Para decir nosotros, no voy a ayudar a nadie que se le quite. ¿Quiere que le ayude? Le cobra 20 la puesta de llanta. Si lo hubiera yo hecho por un familiar, ¿cómo lo puedo hacer por alguien más? Todo eso se queda ahí registrado. Pero otra cosa que ha estado taladrando mi corazón, y esta semana aparece a propósito, van 2 días esta semana, que llevo unas galletas a la casa y se las doy a mi hija y otra a mi hijo. Y ya que la agarran, ya andan bien contentos, y aquí y allá. Le digo a mi hija, ¿me das un pedacito? No. Gordo, ¿me das un pedacito? No. Le digo, Cristín, dame un pedacito de tu galleta, mami. Mira, la galleta está grande, dame un pedacito. No, papi. Le digo, ¿si te acuerdas que yo te di la galleta? Agarra un pedacillo y no me lo da así. No, le dije, gracias, mija. Y pum, me cae el kairos de Dios. Me va a atender el Señor. Muchos de mis hijos, yo les doy todo. Y ellos ni el 10% pueden darme. Ay. Hoy volvió a pasar. Le di la galleta. Mi hija, ¿me das un pedacito? No. Ya no te voy a dar galleta. No, sí, pa. No, no quiero nada así. Dios ve el corazón y la intención con la que hacemos las cosas. De modo que cuando lo hacemos, como dice el texto, con tristeza o por necesidad, ya no cuenta. Que lleguemos así como la Cristín con así eran migajas del galletón que le di.
Era chocolate chip, ni siquiera un pedacito de chocolate, hermano. Ya con eso me conformaba. No, así migajas. Entonces, hay cristianos todavía que estamos en el viejo pacto y que ya no estamos en el viejo pacto, que el nuevo pacto. En el nuevo pacto ya lo hemos estudiado, lo estudiamos en enero bien fuertemente. Y dije yo que no iba a volver a hablar de ese tema hasta enero otra vez. Pero hoy por el tema creo que es importante. Llegar con el Señor a darle migajas de todo lo que Él nos da es una injusticia. Decía mi papá, es una desvergüenza. De que Él dándonos todo, no podemos darle un pedazo de la galleta. Y cuando me dicen que no, yo no llego como papá tirano. ¿Cómo no? Presta la galleta. No, yo lo respeto. Les digo, está bien, no me quieres dar. It's okay. Y Dios así es, ok, no me quieres dar. It's okay. No nos vamos a pelear. Es tuya. Yo te la di a ti. Pero quiero probar tu corazón. Y yo tengo que seguir jalando con mis hijos porque yo sé que su corazón está en la galleta y no en su papá. Y así es con nosotros. Cornelio se registró y dice que sus limosnas habían sido recordadas delante de Dios. Todo lo que usted hace, todo lo que hacemos, Dios lo recuerda. Todo. Dice que entonces le dice a Pedro, mira, me llegó este mensaje, me dijeron que te trajera a ti, y ahora Pedro ven y quiero que nos digas, el mensaje de parte de Dios era de que oigamos todo lo que tú nos tienes que decir acerca de Dios. ¡Pum! Y entonces Pedro aprovecha para entregarle el mensaje. Ok, esto, Cornelio, es lo que tú tienes que hacer. Entonces Pedro, abriendo la boca, hermano, entrega un mensaje hermoso. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En toda nación, hermano, Cristo está ganando gente, Cristo está salvando gente, no solamente de Estados Unidos y de México, está ganando gente en Chile, en el Perú, en Cuba, en África, en Europa, en Oceanía, en Asia, en China, en Rusia, en todos los países. Dios está ganando gente. El evangelio de Cristo Jesús, hermano, dice que no tiene acepción de personas, es para toda la humanidad, no importando cultura, no importando de qué familia sea, de qué lenguaje sea, de qué nivel social sea. La salvación es para todos. La salvación es para cristianos y también para no cristianos. La salvación es para religiosos y no religiosos. La salvación es para los que sirven al enemigo también. Dios tiene amor para ellos, para salvarlos, para restaurarlos, darles, hermano, la salvación que el enemigo les está robando a través del engaño. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea y después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba, fíjese lo importante de esto. ¿Cuándo es cuando el Espíritu Santo se hace presente? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, cuando tú empiezas a hablar lo que Jesús hizo, el Espíritu Santo automáticamente se hace presente.
Muchas veces pensamos que es cuando llega el evangelista, tengo una palabra. Y toda la gente, aquí está el Espíritu Santo. No, Señor, el Espíritu Santo llega cuando los hijos de Dios le creemos y hablamos el evangelio de Jesús. Ahí se hace el Espíritu Santo presente. ¡Pum! Cae. Todo lo demás es emoción. Cristo Jesús no vino a emocionar a la gente, los discípulos no vinieron a emocionar a la gente. El Espíritu Santo y los discípulos entendieron bien que este camino no es por emociones y no es por vista, es por fe, es por su Espíritu Santo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Hermanos, mire, quiero empezar a cerrar este tema de hoy con lo siguiente. Como iglesia a nivel general, no nomás aquí en Austin, pero en todas las ciudades y en todas las congregaciones, se está viviendo una crisis en la iglesia de Jesucristo, porque hemos cometido el error de emocionar siempre a la gente, a los cristianos. Y ahora en el mes de marzo que empezó el virus a hacer estragos y empezó la pandemia, la cuarentena y todo este asunto, muchos cristianos empezaron a sentirse defraudados porque ya no empezaron a vivir las emociones que tenían, porque su cristianismo estaba basado en emociones que sentía solamente en un edificio. Pero el evangelio de Jesucristo, vivir el reino de Dios, va más allá, hermanos, que sentir emociones un domingo. Por eso muchos cristianos nos volvemos domingueros. Pero el evangelio, el vivir el reino, no es para el domingo solamente, es para el lunes, es para el martes, es para el miércoles, es para el jueves, es para el viernes como hoy, es para el sábado. Para todos los días de la semana, el reino de Dios, su palabra, su evangelio debe estar en nuestra vida y en nuestra boca. Por eso el cristiano que verdaderamente tiene el Espíritu de Dios, cuando llega el lunes no debe estar deprimido. Al contrario, es cuando tenemos la oportunidad de vivir el reino y de compartir el evangelio de Cristo con la gente que nos rodea. Ahora sí es lunes, ahora sí voy a ver a esta gente. No se me van a ir sin que les presente algo de Jesús. No se me van a ir sin que conviva con ellos y se den cuenta que el Espíritu Santo de Dios está en mi vida y que los amo y que el Espíritu de Dios está en mí y que Jesús también los ama. Y ese es el problema. Resumimos la vida cristiana solamente el domingo de 11 a 1 y se acabó. Pero la vida cristiana, hermano, empieza cuando salimos de esa puerta a la casa. Ahí empieza. Debe ser una emoción para el cristiano salir de estas puertas ya con estas indicaciones de la palabra. Yo puedo hablar. El Espíritu Santo se va a hacer presente cuando yo hable de Jesús. Aún ahí en mi escuela, en la elementary school, en la middle school, en la high school, ahí va a estar el Espíritu Santo conmigo y me va a respaldar. Ahí cuando ande yo en la construcción, cuando esté allá en las desponchadores, cuando ande en cada casa trabajando, haga aquí, haga allá, en donde quiera que yo me pare, yo sé que el Espíritu Santo va a estar ahí en cuanto yo hable de Jesús. En cuanto se presente la oportunidad, el Espíritu Santo ahí va a estar. Dice que cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Pedro respondió entonces: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Cornelio y toda su casa, sus amigos íntimos y sus parientes son los primeros cristianos gentiles en Israel. Allí en el área donde ellos estaban, que era Cesarea. Primeros cristianos gentiles. Yo me quedo esta noche con esto. Si Dios me manda a hablarle de Cristo, al más borracho lo voy a ir a hacer. Porque quizás ese borracho al que yo le vaya y le hable es un instrumento escogido por Dios. Quizás
el de pelos parados pintados de azul con anaranjado. Usted dice, la sangre de Cristo, ese salió del infierno. No, es una persona que sencillamente tiene ese estilo de peinarse. It's okay. Quizás ese está esperando una palabra suya o mía. Pero yo me doy cuenta de una cosa: Dios va a empezar a hablarnos cuando la iglesia está en oración. La visión que le llegó a Cornelio fue cuando estaba él orando. El mensaje o el éxtasis que le llega a Pedro fue después de orar. Dios no te va a hablar, hermano, en la Netflix, Dios no te va a hablar ahí tomando café y echando el chal, como dicen. Dios te va a hablar cuando estás en oración, cuando estás en conexión con Él. Así que, hermanos, esta noche, ¿qué tenemos que hacer? Entender que yo soy un instrumento útil en las manos de Dios, y que como instrumento el que se debe llevar la gloria es Él, pero que yo tengo que disponerme para que Él haga lo que Él quiera hacer a través de mi vida. ¿Por qué digo que Él debe recibir la gloria? Porque muchas veces como instrumentos pensamos que la gloria debe ser para nosotros. No me reconocieron como el Padre espiritual. No se preocupe, con que sea hijo de Dios, gloria a Dios. Usted puede ver la construcción de este edificio y decimos, qué bonito, miren nomás qué bonito. Pero vea que usted no se pone a pensar, bueno, esa grapadora que usaron está muy buena. Ese martillo, ¿qué sería? Yo creo era un Craftsman. Sí. La boquilla que pusieron al piso, yo creo que el grout era marca fulana. Y ¿verdad que no adoramos al martillo? ¿Verdad que en una obra de arte no nos ponemos a decir, híjole, mira qué pintura tan buena usó? A mí se me da que usó de esos pinceles eh, marca Rembrandt o quién sabe qué habrá. Nunca nos ponemos a pensar en eso, ni a adorar ni a la brocha ni a la pintura, sino lo que está ahí plasmado, la idea de lo que está ahí. Y en la obra de Dios debe ser igual. Yo no debo buscar que se me glorifique a mí o a ver qué instrumento es mejor. Al final, el martillo Craftsman o el martillo Totito harán el mismo trabajo. Lo que importa es en las manos de quién está. No echemos, hermano, a perder la gente. A mí me gusta más cómo predica el hermano fulano que el hermano sutano. Y el hermano sutano ya todo agüitado. No diga eso. Al final del día no importa si quién lo hace mejor o quién lo hace peor. Todos traemos el mismo mensaje, y lo importante esta noche es entregarlo en el nombre de Jesús. ¿Alguien está conmigo esta noche? Póngase de pie, por favor. Esto es para todos. Jesús es para todos. No es para los de la élite, no es para cierto grupo social, no es para ciertos religiosos, no. Jesús es para todos. Y como iglesia hay que mantenerlo igual, para todos. Yo le quiero invitar, hermanos, que oremos. Y en esta oración, usted dígale al Señor, Señor, ayúdame, Señor, a que nada me impida hacerlo. Que no piense yo que porque soy apostólico nomás a la gente que se parece a mí le tengo que hablar. No, a todos. Nomás a los mexicanos les voy a hablar de Jesús. No, nomás a los salvadoreños, nomás a los hondureños les voy a hablar de Jesús. No, a quien Dios quiera. Pedro le compartió este mensaje a un soldado romano, a un centurión, y Dios lo alcanzó. Tú no sabes cómo Dios va a alcanzar a alguien a través de usted, a través de su testimonio. Pero usted pídale a Dios esta noche, Señor, usa mi vida, úsame, que nada me limite, que el lenguaje agarre un intérprete, pero nada que lo detenga a usted para hablar el mensaje de Jesús.
Cerremos nuestros ojos y oremos esta noche. Quiero orar por usted y quiero orar por los que están ahí en casa y pedirle a Dios que su Espíritu Santo toque nuestras vidas, nos llene con su presencia. A los niños, a los adolescentes que están aquí, mijos, Dios los puede usar para ganar a tus amiguitos de la escuela, a tus compañeros ahí en la escuela, ganarlos para Cristo. Pero ¿qué puedo hacer? Tráetelos, invítalos el viernes. Pero Dios te va a usar para ganártelos para Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque tu amor es infinito, Dios. En esta hora, Señor Jesucristo, queremos acercarnos ante tu presencia, reconociendo, Padre, lo que tú eres para con nosotros, que tú no haces acepción de personas en cuanto a la salvación. Tú quieres que todos nos arrepintamos, que todos procedamos, Señor, al arrepentimiento y aceptemos, Señor Jesús, este regalo tan hermoso de la salvación. Padre, yo te pido que uses nuestras vidas, que uses la vida de tu iglesia, Señor, para seguir compartiendo, Señor, este mensaje tan glorioso, que los hechos de los apóstoles, Señor, se sigan dando en este tiempo. La iglesia tuya, estos apostólicos que estamos aquí, Señor, de verdad vivamos, Señor, bajo ese nombre, no solo por el título, sino porque lo verdaderamente lo estamos haciendo, lo estamos viviendo. Está tu Espíritu Santo usándonos, está tu presencia manifestándose, Señor. Quita todo estorbo, Señor Jesucristo, que solamente, Padre Celestial, este llamado glorioso esté resonando en nuestra mente y en nuestro corazón, que a esto nos has llamado, Señor, que ahí tú estás, Señor, respaldándonos, que ahí está tu mano poderosa manifestándose de una manera poderosa, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, que ninguno nos quedemos con el testimonio, Señor, de tu evangelio. No lo quedemos, Señor, para nosotros, que no tengamos un pensamiento y un corazón egoísta, Señor, que le compartamos a todos, de cualquier nación, de cualquier raza, de cualquier lenguaje, de cualquier nivel social, Señor, les hablemos y les digamos lo que tú has hecho por ellos, Padre. No nos permita, Señor, que un espíritu de religión nos gane, que un espíritu legalista, Señor, sea más fuerte que el evangelio, que sea más fuerte que el espíritu que tú has puesto en nosotros, que es un espíritu que da vida, que nos une, que nos levanta, que nos transforma, que nos sana, Padre, que nos hace cada vez parecernos más a ti. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. A ti sea la honra y la gloria en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso, hermanos, a Jesús. Dios, hermanos, sigue hablando. Agudicemos y acomodemos nuestro oído a lo que Dios está hablando en este tiempo. Yo sé que Dios va a traer un avivamiento, pero para que llegue un avivamiento, la iglesia necesita levantarse, ponerse de pie y empezar a hablar. Que le van a decir, cállese la boca, no vamos a callar. Les decía, creo que el domingo o el viernes, les decía, si yo le dijera a alguien, cállese, no predique, algunos no me harían caso. Si alguien le dice, cállese, no predique, no le haga caso. Te hable, comparta, dígale a la gente lo hermoso que es Jesús. Le voy a dar un consejo, no le diga a la gente, te invito a mi iglesia, le van a decir lo que no. No, hábleles de Jesús. Lo primero que tengo que hacer es hablarles de Jesucristo. Ya la invitada va a llegar después. Porque al hablarles de Jesús, el Espíritu Santo se va a hacer presente y ellos mismos van a decir, oye, ¿a qué iglesia vas? A tal iglesia. Mándame la dirección, quiero ir. Y ellos van a llegar. Pero no empiecen luego, te invito a mi iglesia. No, no van a venir. Lo van a tildar de religioso, lo van a tildar de iglesista, lo van a tildar de muchas cosas. Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó a predicar el año agradable del Señor, a Jesucristo. Amén. Así que vayámonos, hermanos, en ese pensamiento. No deje de orar, no deje de leer su Biblia, no deje de hacer su ayuno el día que ya escogió.
hasta el término del ayuno. Sigamos impulsando eso en casa, hermanos, y apoyemos el ministerio de intercesión en ese ayuno. Que Dios haga cosas grandes, hermanos, durante este tiempo. Este fin de semana, hermanos, quiero invitarlos que estemos orando fuertemente, que Dios cubra la iglesia, las familias y la ciudad. En especial la semana que viene, hermanos, pues una semana difícil para este país. Que Dios cubra nuestra ciudad, cubra las ciudades, pero sobre todo nuestra ciudad. Que Dios toque, que ponga un stop, un paro completo a la gente que quiera hacer destrucciones y que venga paz, que venga esa sensación de seguridad de que Dios está en control. Gane quien gane, Dios está en control. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores y Presidente de Presidentes. Vayámonos en esa confianza, en esa tranquilidad. Mi vida está segura en Cristo. Amén. Hermano, vamos a cerrar con el último versículo de la Biblia. ¿Listo? 1, 2, 3. Que la gracia. Hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos el domingo a las 10:30 en la oración. Dios los bendiga.